Okay. Shiur al Tisha B'Av. Vamos a dar una clase sobre la destrucción del templo y todo el asunto de lo que nosotros no conmemoramos, pero recordamos en esta época de los días antes de Tisha B'Av, del día 9 de Av, en el cual nosotros recordamos la destrucción del primer templo y el segundo templo. El primer templo está escrito en el libro de Menachem Bet, que Nebuzaradán, el comandante de la fuerza babilónica, que vino a Jerusalén, él entró a Jerusalén el día 7 de Av, no el día 9 de Av, pero en el libro de Irmiyahu, nos explica de que él quemó el Ejal, que es la parte más importante del templo, donde está el Kodesh y Kodesh y Kodeshim. Él lo quemó el día 10 de Av. Te dicen nuestros sabios como 10 o 7, ¿cómo es el asunto? Entonces dijo de que el 7 entró y el 9 recibió la orden de quemarlo. El 9 de tarde lo quemó y se quemó el 10. Como en el segundo templo. En el segundo templo está escrito Josephus Flavius. Nos dice de que el segundo templo fue quemado el 9 a la tarde. Empezó a quemarse el Ejal 9 a la tarde. Entonces que se quemó del todo el 10. Ahora, hay que tener el asunto de en qué situación estaba el pueblo de Israel y por qué recibió ese castigo tan duro de la destrucción del templo y después el exilio que vino atrás. Entonces hay que primero entender de manera histórica. Primero vamos a entender la parte política y social, y después la parte que tiene que ver con el espíritu y el apego a Dios. Política. El primer imperio del mundo que se considera imperio es el imperio asirio. Antes de los asirios había potencias mundiales, había pueblos que dominaban otros pueblos, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre los asirios y los que tuvieron antes de los asirios? Es la posición del conquistador, es decir, ¿cuál es la diferencia entre conquista e imperialismo? Conquista es una conquista, conquisto un lugar y recibo impuestos del lugar que conquisté. ¿Quién? En Shumbe. Sí, no hay problema. Me escuché David Rosales. ¿Lo ayudas a él? Nate que lo está ese. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Saben cuál es la historia de este que vino a llevarlo? Él estuvo en la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur. Viste que tiene una parte acá quemada. Él era tanquista. Y él, la guerra de los tanques en la guerra de Yom Kippur era algo que no había. Eran 50 tanques israelíes contra 700. Era una locura. Entonces había que pararlos porque no había quien los paraba hasta que llegan al Kineret. Entonces pelearon con mucho coraje, con mucho esfuerzo y muchos tanques, mucha gente murió en esos primeros 2 días. Los primeros 2 días de la guerra fueron los más pesados. Para pasar otro porque hace ruido a veces. Esa sí, llámate a la caneca, por favor.
molesta terrible. Ok. Entonces estaba en un tanque y recibió un cohete y el tanque empezó a arder. Entonces el comandante del tanque voló. ¡Pum! El que está arriba El que está arriba voló del impacto. murió. No. El impacto estaba ahí todo de vuelta. Y cuando se dio cuenta de que el soldado, él, quedó adentro. Ahora, hay veces en el cual todo el asunto del cañón, cuando se da vuelta, el que está abajo no puede salir si no da vuelta la manija. Esto es una especie de giro que hay que darlo vuelta para que se pueda doblar y entonces pueda llegar a salir. Entonces, si está tapando la salida, no puede salir. Entonces él escuchaba de que él gritaba de adentro que estaba por quemar. Pero entró en el tanque, ardiendo el tanque. Entonces, se tiró dentro del tanque y empezó a mover todo el cañón a mano. Empezó a mover a mano, lo pudo mover y él salió y lo sacaron, yo qué sé, y ahí el tanque explotó. Es decir, le salvó la vida. El que le salvó la vida, después de 30 años, estamos hablando, año 2003, algo así, estaba en un paseo en Sudamérica y parece que un río, creo que en Bolivia o en Perú, se dio vuelta la canoa y se fue. Se ahogó. Y de repente una ola que estaba en el río lo tiró una piedra, ¿sí? Entonces yo estaba con el agua hasta acá. Y estaba medio desmayado y perdió la conciencia. Y de repente ve la cara de él. Ahora, él antes no tenía barba. Era una persona joven. Entonces él ve como que su alma se va del cuerpo. Y de repente escucha una voz en la cual dice, aparece en el sueño y dice, no, él me salvó la vida, devuelven la vida. En el juicio. Se despertó en la mitad de la jungla, en la mitad de nada, no sé dónde, en Perú, en Bolivia, no sé dónde. Bueno, luego llegaron al hospital, tenía roto el cráneo, tuvo meses de internación, acá, allá, recapacitación y demás. Entonces él siempre dijo, a esta persona lo conozco, pero no lo conozco, es decir, le salvé la vida. No se acordaba. Era porque es muy distinto. Él no lo vio después de que se quemó acá y después de que tenía barba y demás, no lo vio. Entonces él pidió verlo. Entonces lo ubicaron, fue al hospital, y cuando fue al hospital decía, yo te vi a ti. El herido le dijo a él, yo te vi a ti en mi juicio. No, lo llevaron acá, estaba internado acá, bueno, empezó recapacitación y esto y lo otro. Y ahí se juntaron. Si él le salvó la vida a él y él le volvió la vida ahí arriba. Es decir, no le volvió la vida, él no estaba acá, pero Dios, en el juicio, Dios le hizo traer el alma de él para que testigue de que le salvó la vida. Así es. Volvemos para atrás. ¿Este señor, el otro, todavía está vivo? Sí, está vivo. ¿El rabino también? No, es rabino. No todo el mundo tiene que ser rabino. Hay demasiado. Hay demasiados que necesitamos un rabino. No hay tantos. Búsquelo, lo voy a encontrar. Como sea. Gracias por contarnos la historia. Sí, justo vino, entonces me acordé. Gracias. Como sea, ¿cómo puede ser de que... históricamente, empezamos. El primer imperio de historia mundial reconocido es el imperio asirio. ¿Cuál es la diferencia entre un país que conquista otro país
y domina otro país o otro pueblo. Y la diferencia entre un imperio lo que hace es no nada más conquistar, sino influenciar. no exterminar o tratar de totalmente asimilar al pueblo sometido a su cultura. Es decir, no nada más dice, bueno, tú me pagas impuestos y terminamos el asunto. No. Yo te meto en tu cultura y tu cultura tiene que estar influenciada por mi cultura. Es decir, mi cultura va a ser parte de tu cultura y tu cultura va a ser secundaria. ¿Entendido? Entonces, los asirios eran una especie de animales, el primer imperio. Muy simple, ellos hacían así. Conquistaban un lugar. Era el primer imperio que usó guerras de... carretas de batalla. Es decir, los egipcios también usaban, pero de una manera mucho más... carretas mucho más chicas. Las carretas de guerra son como los tanques de hoy en día. Es decir, venía uno corriendo y uno con flecha y otro con lanzas y venían corriendo y no había cómo pararlos. ¿Ok? Era muy difícil. Las carretas asirias primero son las primeras carretas que tuvieron una especie de amortiguador. Una especie de amortiguador. No es lo mismo, no es como amortiguador de hoy en día, pero algo así. Las carretas de Egipto no. Eran muy ¿cómo se dice? Sólidas, por eso se rompían. Ahora, los asirios decían así: conquistaban un país, un pueblo, lo dejaban acá, conquistaban otro pueblo en otra punta, y hacían lo que se llama intercambio de poblaciones. Primero mataban la mitad de la gente de acá y la mitad de la gente de acá. Sí. Los que quedaban hacían un intercambio de población. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú pones este pueblo que tiene su cultura de este lugar, está creado en este lugar, y sus tradiciones en este lugar, y lo pones en otro lugar, totalmente distinto, y lo pones acá, ¿qué es lo que haces? Quiebras la cultura, toda la estructura cultural de los dos pueblos. Al quebrar la estructura cultural de los pueblos y al estar dominados sobre una cultura que es la cultura siria, ¿qué es lo que ganan? Que esos pueblos no van a rebelarse más. ¿Por qué? Porque dejan de existir de manera cultural. Es decir, toda la cultura se perdió, se exterminó. ¿Entendido? Entonces, uno puede rebelarse cuando dice, yo tengo mi cultura y vos no me vas a poner tu cultura. Entonces trato de buscar la primera vuelta que puedo para poder llegar a rebelarme. Pero cuando yo dejo de tener mi cultura, ¿por qué? Porque vivo en un lugar totalmente extraño, nada que ver. Si él me pasan de acá para acá, voy a estar influenciado ¿por quién? Por la cultura general siria y por los demás pueblos que están al lado mío ahí. Y de acá pasó para acá, lo mismo acá. Entonces, ¿cuánto uno puede llegar a llevar las tradiciones de que está viviendo 5.000 kilómetros de distancia de un lado al otro? El imperio asirio es un imperio muy grande aparte. Para que tengan una idea. Dominaba Irak, el sur de Turquía, Siria, Líbano, Israel, parte de Egipto, Jordania, Irán, parte de Afganistán y el sur de lo que hoy en día es Tayikistán y Kuzbekistán y todos estos estanes de ahí, están en el sur de Rusia de antes. Eso es todo el imperio soviético, imperio asirio. Entonces, pasa por el otro, uno pierde totalmente el sentido, ¿ok? El idioma, todo. Entonces, así, por eso fue el primer imperio del mundo. Es decir, la diferencia entre imperio, otra vez, y conquistador, es un conquistador, no viene a imponer su cultura. Por eso los españoles en América son imperios, ¿ok? Imponen su cultura. Cultura cristiana, la cultura y demás. No le impusieron demasiado, porque la mayoría de la gente que vive en Sudamérica
siguen siendo medio culturalmente, tienen sus raíces y tradiciones indígenas, ¿ok? Menos en países de Sudamérica, vienes a Chile, Argentina, Uruguay, que están muy poco poblados por indígenas, bastante vacíos. Todos los demás países tienen culturas que siguen estando. Pero así hacen los asirios. ¿Quién fue el imperio que conquistó a Asiria? Que se pudo rebelar y conquistar a Siria. Los babilonios. Los babilonios empezaron a expandirse. Persas Los babilonios. Babel. también estaban Sometidos. Estaban sometidos, pero enseguida, ni bien fueron sometidos, a los pocos años se sacaron de encima el yugo asirio y salieron a conquistar directamente la ciudad capital de Asiria. que era, Si en vez de conquistar cada rato, fueron directamente a la ciudad capital, la conquistaron y la reventaron. ¿cuál era? Nínive. Nínive. Nínive, Hoy en día es la ciudad de Mosul. Mosul, Mosul en Irak es la ciudad al lado de Mosul hay una colina que se llama Nínive hasta el día de hoy. ¿No? la Nínive famosa que nosotros conocemos. Sí, la de Iona, la misma. Entonces ellos conquistaron y ellos tuvieron todo el imperio babilónico duró 3 generaciones, es decir, más o menos 60, 70 años, no más. Un poco más, va a decir, 75 años, menos de 80. En esos años sacaron de encima el yugo asirio, y automáticamente al recibir el yugo asirio recibieron de regalo ¿qué? Todo el imperio asirio. Es decir, al conquistar la ciudad capital y al matar al rey de Asiria y demás, se apropiaron de la mayoría del imperio asirio. Pero muchos países sacaron de encima el yugo de Babilonia, yugo de los asirios, y dijeron, bueno, ¿por qué tengo que recibir otro yugo? No recibo más. Así fueron también entre ellos los judíos, que decidieron, bueno, si ya me sacaron de encima un pesado, ya ¿por qué tengo que recibir el otro? Decidieron de que no reciben el yugo de los babilónicos. Los babilónicos vinieron 3 veces a hacer una especie de guerras contra todos los pueblos que se sacaron de encima su yugo. La primera vez ganaron, la segunda vez ganaron y pusieron otro rey. Es decir, en cada lugar que ganaron ponían un rey que era una persona del lugar. La diferencia entre los asirios y los babilónicos era que los asirios eran un poco menos asesinos. Es decir, no mataban a la gente. Los asirios. Los babilónicos eran más delicados. No mataban a la gente y no exiliaban a la gente, por lo general. Es decir, ¿qué hacían? Conquistaban un lugar y no ninguna plática. Ponían un rey del lugar y si el rey se sometía y pagaba impuestos, no hace más problema. ¿Ok? Si llega a ser otro problema, lo revientan. Y eso fue lo que pasó. Los judíos 3 veces se rebelaron contra los babilónicos. En la segunda vez ya conquistaron y exiliaron a la mayoría de la parte de la élite de Judea, incluido la familia real. Y la tercera vez decidieron terminar este asunto y exiliarnos y destruir el templo. Esa fue la tercera vez. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la posición de los profetas sobre esas rebeliones contra el imperio de Babel? ¿Estaban a favor de que el reino se rebele o estaban en contra? Los profetas estaban en contra. ¿Por qué? Porque entendieron de que primero, políticamente y militarmente, no hay ninguna posibilidad de ganar a los babilonios. ¿Ok? Eso es lo primero. Segundo, Dios los puso a Babel como pueblo, como nación que va a dominar el lugar. Entonces hay que recibir su yugo. Sí, se puede discutir cuánto impuesto paga, cuánto impuesto no paga, que esto y lo otro, pero no hay que rebelarse porque no nos van a exiliar. Pero si uno llega a pelearse con ellos y llega a poner nervioso, ¿qué pasa? Sí nos van a exiliar. ¿Entendido? Entonces no es tan conveniente. Que sí, porque uno puede perder todo. Entonces los profetas estaban en contra, pero toda la parte
lo que se llama el rey y los demás, y los ministros y demás, sí querían sacarse el yugo de Babilonia con una especie de posibilidad de que, como Dios nos hizo un milagro ya con el imperio de Asiria, por ahí nos hace otro milagro. Y los profetas decían no. ¿Por qué no? Porque la situación espiritual del pueblo de Israel en la época de los asirios era una situación buena. ¿Qué significa esa buena? Estaba Hizquías, el rey, que era un rey muy, muy bueno y muy justo. Fomentó el estudio de la Torá y el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, se puede decir de que por ahí Dios puede llegar a hacer un milagro. Pero la situación espiritual del pueblo de Israel en la época de la rebelión contra los babilonios era así. La mayoría del pueblo era idólatra. ¿Ok? La mayoría del pueblo había asesinatos cada día por medio. Entre ellos. Había profanaciones de relaciones sexuales prohibidas. Estaban totalmente, no estaban totalmente, pero estaban bastante, ¿cómo se dice? Esparcidas. Los 3 peores pecados pecaban. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a pecar todos los 3 peores pecados y más todavía? Y decirle, bueno, la verdad, yo me arriesgo. ¿Por qué? Porque si Dios es íntimo amigo mío, entonces no va a hacer un favor. Dios no va a hacer ningún favor a nadie. No le debe nada a nadie, ni a los justos le debe. Menos que le debe a quién? A los degenerados. ¿Ok? Entonces, si a los justos no le debe nada, al degenerado menos. Entonces, trata de cuidarse, de no meter la pata. ¿Ok? No hacer ninguna estupidez. No arriesgarse. ¿Y qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente? Se arriesgó. Se arriesgó y ahí ¿qué pasó? Perdió. Una vez perdió, 2 veces perdió, la tercera vez que perdió, ya está, se terminó la cinta. ¿Ok? Se exiliaron porque ya no tenían podrido. Ahora, como dijimos, ¿cómo puede ser una persona que se idolatra? Ahora no entiendo. ¿Existe idolatría hasta el día de hoy? Sí. ¿Eh? Sí. ¿En dónde? En las iglesias católicas. Y santo eso. Sí. Para. Antes de las iglesias católicas. El mundo está dividido así. Entre animistas. ¿Qué significa animistas? Animistas son gente que cree en espíritus. Como les conté la otra vez. Se pueden fijar en el shiur que está en la web. Cuando estuve en Ecuador, que estaban que rezaban ahí al río, y rezaban a esto, y rezaban al otro. Son animistas. Es como el de Brasil de que hay los espiritismos. ¿Escuchaste una vez? Seguro, en Haití está lleno. Seguro. Seguro, está lleno. Vudú y todas estas porquerías. Entonces, eso es animismo. Animismo es lo más bajo. Es decir, el nivel más bajo de espiritualidad es animismo. ¿Por qué es el nivel más bajo? No es nada más porque no es desarrollado. No es nada más porque no hay libros. No es nada más porque no hay profundidad. Sino porque usan técnicas que son técnicas que la gran parte de ellas están basadas en lo que se dice en la ciencia, en la Torah de la Kabbalah, es fuerzas de mal. Es decir, hay fuerzas que Dios dio al mundo, que son fuerzas de bien, y hay fuerzas que para que el libre albedrío exista, hace falta que también haya fuerzas del mal. Entonces, si uno usa las fuerzas del mal, uno puede llegar a influenciar, puede llegar a hacer cosas, ¿ok? Pero de ahí no hay vuelta. ¿Qué significa de ahí no hay vuelta? No hay teshuvá. No hay teshuvá de eso. No. Es casi imposible hacer teshuvá cuando uno usa una fuerza del mal. Ni el que lo usa, ni el brujo, el gran, ¿cómo se dice? Asqueroso. Gran mago, o como lo quieran llamar ahí, el que usa todas estas cosas de vudú y de demás cosas. No hay... Tiene una maldición eterna. Se fijan, usted está en la isla, en la mitad del Caribe, ¿no? La mitad es Haití, la mitad República Dominicana. República Dominicana, un país desarrollado, más o menos, ¿no? Hermoso. ¿No? Sí, es un lugar lindo. Haití, que es un límite estúpido, que no sé quién decidió. No es que hay un clima totalmente distinto. Es la misma porquería. O lo mismo buen clima, como sea. La mitad de otro país, Haití, que es el infierno. El infierno. ¿Y por qué? Porque en Haití usan fuerzas de mal. La mayoría de la gente de Haití usa el vudú y demás técnicas de brujerías y demás, que son fuerzas de mal.
Entonces, cuando hay un terremoto y se mueran 200.000 personas, tenemos mucha lástima a todas las 200.000 personas, pero hay que entender de que esa es una especie de lo que están tomando, de lo que ellos mismos están preparando. ¿Entendido? Eso es animismo. Hay animismo que puede ser no tan malo. Yo no pienso que esos indios que yo encontré en Ecuador, que les pregunté, son gente mala, son gente muy buena. Ellos no saben. Como me dijo el cacique, hay un Dios de arriba, pero no entendemos nada de él. Pero le expliqué que nosotros estamos en contacto con el Dios de arriba. ¿Ok? Entonces, ese es animismo. Más alto que el animismo viene a ser... Eso significa idolatría también, animismo. Animismo es idolatría, pero muy básica. Y no hay estatuas en el animismo. No tienen por lo general estatuas. Un poco más sofisticado es la idolatría antigua, que viene a ser con estatuas. ¿Ok? Estatuas. Y hay dos tipos. Está la estatua que uno... Abraham y todo esto asunto. Ahora hay estatuas que vienen a ser que uno ve la estatua y se arrodilla y esto y lo otro y lo lleva a una persona, una inspiración a superarse, a estar un poco mejor y esto y lo otro, no sé, recibir a sí mismo una especie de conducta positiva. Y hay veces que uno usa la estatua o demás símbolos para liberarse de todo tipo de cosa que le pueda no dejar de hacer lo que más le dé la gana. Por ejemplo, la idolatría del Baal, que era una idolatría que teóricamente era una estatua, pero ¿qué se le permitía hacer? Cualquier aberración sexual. Enfrente de la idolatría. Es decir, en vez de que la estatua y lo que simboliza la estatua me eleve un poco, de vez en cuando uso la estatua ¿para qué? Para degradarme más de lo que soy. Antes de la estatua era medio degenerado, ahora con la estatua soy totalmente degenerado. ¿Ok? Ya bajo. ¿Para qué la estatua? ¿Por qué se baja? ¿Para qué se queda más degenerado? Porque uno tiene ganas de ser degenerado, cuanto más posible, pero uno dice, no, pero queda mal. Entonces, ¿qué hace? Hace una estatua. Y entonces se hace una especie de religión, en el cual, si uno quema a su hijo vivo, está trabajando a Dios. ¿Entendían? Es decir, uno usa la estatua para una especie de cómo hacer para ser perverso. Es decir, necesito algo que me autorice, me firme, de que está bien cualquier aberración que hago. Antes, por lo menos, algo me comía y decía, no, está mal, por ahí se falta. Ahora no. Ahora pienso de que estoy haciendo como una mitzvah. ¿Entendido? Una mitzvah. Es lo que se llama, también en el Imperio Romano había lo que se llama, ¿qué significa? Que no haya una Kedeshá en el pueblo de Israel. ¿Qué es Kedeshá? Kedeshá. La palabra, textualmente la traducción literal de Kedeshá es... ¿Santidad? No, sí, ese es el asunto. La palabra santidad, la raíz kuf, dalechin, significa apartado. Uno puede ser apartado para el bien, es una persona kadosh, y uno puede ser apartado para el mal, que es Kedeshá. Ahora, ¿cuál es la explicación textual de Kedeshá? Kedeshá es una persona, una mujer por lo general, que tenía algún hijo enfermo y se estaba por morir y digo, bueno, Dios, estatua mía, si tú me curas a mi hijo, voy a estar en tu templo por un mes y el que se quiera acostar conmigo, lo permito. Es una especie de juramento que uno hace para salvar a su hijo. A una estatua. Y después que va, se está sentado un mes en el coso y el que pasa del que quiere... Y ese se piensa que es una mitzvah. Porque Dios juré con la estatua. ¿Cómo? ¿No puedo? No. ¿No? Hay un historiador romano que cuenta de que la esposa de uno de los Césares, también el hijo estaba enfermo, que esto y el otro. Entonces se durmió al lado del hijo y un degenerado, un ministro que era un ministro del César, le hablaba así. Si tú aceptas que acostarse con el ministro tal y tal por un mes, voy a curar a tu hijo. La estúpida pensaba de que se curó el hijo. Tuvo la perrísima suerte este degenerado de que se le curó el hijo.
Así escribe un historiador romano. Y este tipo que hizo, se la llevó por un mes a la esposa del César romano, sin que el César sepa, ¿no? Cuando supo, el César la mató a ella y a él. Pero ella dijo, ¿pero cómo? Si la voz divina, escuchó una voz divina. ¿No? Y el historiador dijo de que era el ministro mismo. Se puso atrás de la cortina y empezó... Entonces dijimos, animismo, más de ello es una especie de idolatría básica. Más de la idolatría básica es que la idolatría básica puede llegar a degradar o puede llegar a elevar. Está la idolatría más sofisticada, que viene a ser Avodah Zarah Beshituf. En el tomo de Psachim, en la página 53, hay una discusión si un goy, que es una de las mitzvot, Shituf es con socio. Con socio, asociada. Es decir, Shutaf, Shituf es socio. Entonces, ¿qué significa Avodah Zarah Beshituf? En el tomo de Psachim hay una discusión. No, en el tomo de Sanedrin hay una discusión si un goy que tiene una prohibición de 7 mitzvot de Noach no puede ser idólatra. Es una prohibición. Entonces, si un goy que está obligado a cumplir con los 7 mitzvot de Noach puede trabajar Avodah Zarah con algo. Entonces, una discusión. Hay comentaristas de la época medieval que dicen de que el goy puede hacer creer en Dios y en algo más, mientras cree en Dios. Eso se llama Avodah Zarah Beshituf. Y hay quien dice que no. El goy tiene que ser totalmente creer en Dios, sin ningún conjunto con alguien. Así dice el Rambam. El Rambam dice que cualquier goy, por el solo hecho de cumplir con 7 mitzvot de Noach, está prohibido de creer en nada, únicamente en Dios, como Israel. Sin embargo, hay quien dice que no. Goy puede ser Avodah Zarah Beshituf. ¿Cuál es la discusión? Especialmente sobre el cristianismo. Pero el cristianismo es básicamente Avodah Zarah Beshituf. Dios sí. Pero Dios no está solo, Está la Madre, el Hijo, Espíritu Santo y Amén. Son como 4 o 5, ¿no? Entonces, no sé, esto es... ¡Ay! No, es decir, Dios, seguro. Dios. Pero Dios se divide en 3, se multiplica por 4, al final no sé cómo sale la cuenta. ¿Ok? Eso se llama asociado. Es decir, Dios está asociado con. ¿Ok? Ensalada de Dios. ¿Ok? Entonces, eso, el Rambam dice de que es Avodah Zarah. Si un goy que es cristiano, es Avodah Zarah, dice el Rambam. Hay quien dice de que no. Por ejemplo, el Meiri dice, el Tosfot, en Masejet Sanedrin, dice de que teóricamente no está tan prohibido. El Meiri dice de que lo que está prohibido es Avodah Zarah, que degrada a la persona. Pero si la Avodah Zarah Beshituf no degrada a la persona, sino eleva a la persona, está permitido. ¿El cristianismo de cierta manera elevó a la parte del mundo o degradó al mundo? No sé. ¿En qué lugar estaba el mundo cuando el cristianismo salió a Europa? El Imperio Romano. Por un lado, el Imperio Romano se elevó. ¿En qué? En que no permitían sacrificios humanos. Ellos salieron a guerra contra los galos. Es decir, primero salían a la guerra con los galos porque salían a la guerra con quien les daba la gana. Pero ¿cómo justificaron en el Senado de que había que salir a la guerra con los galos? Cuando perdían, por lo general los romanos perdían. Porque decían que los galos, que estaban en toda la parte de norte de España, Francia, parte de Inglaterra, son pueblos que la idolatría de ellos les hace hacer sacrificios humanos. Y nosotros estamos en contra. Es decir, el Imperio Romano como imperio era idólatra, pero dijo, ok. Primero no eran tan religiosos, porque ellos tomaron la teología griega, les cambiaron los nombres a los ídolos y terminaron el asunto. Más fácil, ¿no? Usaron un dios usado ya. Si le cambiaron el nombre, terminamos el asunto. ¿Ah? En vez de Apolo, Júpiter. En vez de el otro. Le cambiaron el nombre únicamente. Pero era un montón que hicieron después. Hicieron después, tipo, santo ese, santo otro. No, pará. Cuando el Imperio Romano antes del cristianismo, era un imperio que teóricamente es un poco mejor que los idólatras, que los animistas. Un poco mejor que los animistas que mataban a gente, como la mayoría de los indígenas en Sudamérica, en Latinoamérica. Pero no mucho más.
no mucho más. Entonces vino de repente el cristianismo y ahí tuvieron que empezar a pensar cómo hacemos para fusionar el cristianismo con tradiciones romanas antiguas. Entonces hicieron una especie de mezcla, salió así. El 25 de diciembre es un día que festejan todas las legiones orientales, todas las legiones que estaban apostadas en el oriente, estamos hablando de Turquía, de hoy en día, Siria, Irak, Israel, festejaban el 25 de diciembre. Día del Mongo, ¿ok? No sé, festejaban. 25 de diciembre, ok. En Roma se festejaba el día de las vírgenes. Todas las muchachas jóvenes vírgenes, andás a ver si son vírgenes, ¿no? Hacía una especie de paseo por el lado del Coliseo Romano y tiraban flores blancas a la gente, ¿no? El paseo de las vírgenes. Licuaron el 25 de diciembre con las vírgenes. Metieron todo junto. ¿Qué salió? Que hay una virgen que nació, que de ahí salió Jesús el 25 de diciembre. ¿Entendido? ¿De dónde? ¿Dónde está escrito en el Evangelio que el 25 de diciembre nació Jesús? No hay. No, ¿dónde está escrito? Buscame dónde está escrito en el Evangelio que el 25 de diciembre nació Jesús. No existe. 25 de diciembre era algo conocido por todas las legiones, la legión décima y demás, todas las legiones que estaban por esta zona. Festificaban el 25 de diciembre, que, entre paréntesis, el 25 de diciembre sí es el día de nacimiento de ¿quién? De Buda. Eso sí está escrito. 500 años antes de Jesús. Sí está escrito. Si te fijas el día de nacimiento, del año del dragón, del mono, no sé qué. Uno hace la traducción entre el año del dragón y el mono de esa época, sale el 25 de diciembre. ¿Ok? Entonces, mezclaron todo y salía algo ahí. Salió algo. En ese momento que salió algo, es decir, no podían llegar a decir, bueno, ahora vamos a creer en Dios solo, porque los romanos son muy idólatras. Entonces, ¿qué hacemos? Sin nada no puede funcionar. Con demasiada idolatría tampoco puede funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Hicimos algo. Ponemos a Jesús colgado, no colgado, la Virgen. Y empezaron ahí con las vírgenes. ¿Por qué hace falta empezar con las vírgenes? Vírgenes, santos y demás. Porque si uno no tiene algo conocido por él, algo que uno tiene que ver con él, no se contacta. Entonces cualquier pueblito de 1000 personas en la mitad de la jungla, en Ecuador tuve en un pueblito 800 personas que tenían la Virgen de Cuacuá. Hay un pueblo que se llama Cuacuá, al lado del río Napo. Yo estuve ahí y pasé por la Virgen de Cuacuá. El pueblo se llama Cuacuá, estaba la Virgen de Cuacuá. ¿Y qué la Virgen hace? ¿La Virgen hace? Y uno necesita conocer a alguno conocido ahí. Si ya te reza a alguien, por lo menos un vecino, algo que no conozca, no puede ser tiene que haber un santo de Cuacuá y una virgen de Cuacuá. Si están los dos juntos, mejor. ¿Qué hace un santo con una virgen? No sé, porque la virgen tiene que dar virgen, ¿no? Y el santo es un santo. No, hay que ver. Pero o virgen o santo, los dos juntos. Si es un lugar grande como Sao Paulo, en Sao Paulo está hay un santo de Sao Paulo y en Joni está la Virgen de Sao Paulo. Sí. Porque es un lugar grandísimo, tiene 20 millones de personas, entonces hay para todo. Hay lugar para dos. Entonces es una especie de idolatría, semi-idolatría, pero elevó al mundo. ¿Por qué elevó al mundo? Porque el mundo estaba tan degradado. ¿Se imagina que si llegaban los españoles a América? Y en vez de ser imperio, que dijimos que imperio viene a ser, impone su cultura al pueblo, al sometido, diga, bueno, señor indio, usted paga impuestos y yo me hace un giro bancario a Madrid y terminamos el asunto. Y los indios quedaban como con sacrificios humanos, con todas las barrabasadas que hacían. ¿Qué quedaba? ¿El mundo adelantaba o atrasaba? Atrasaba. Seguro. Entonces el Rambam, en el último capítulo del libro del Yad HaZaká, la censura cristiana lo borró, pero nosotros hoy en día sabemos cuál es el manuscrito del Rambam y nosotros imprimimos con lo que dice. Y él dijo así, de que no te sorprendas que el nombre divino va a ser conocido por todo el mundo, porque por
porque los alumnos de Jesús y los alumnos de Ismaelí, del Ismaelita, vienen a ser los alumnos de Muhammad, esparcieron el nombre divino en todo el mundo. Por eso cuando el Mashiach llega, le va a ser mucho más fácil. Porque se imagina que el Mashiach llega y tiene que encontrarse acá, a empezar a convencer a los incas, que siguieron incas, siendo sacrificios humanos. El Mashiach llega. ¿Quién es usted? Mashiach. ¿De quién? De los judíos. ¿Quién son los judíos? Judía. ¿Qué tengo que ver? Anda a conseguir, es decir, nadie tiene, es decir, dice Rambam así, de que Ismael, los alumnos de Muhammad, pasaron el nombre de Dios un poco más sutil, un poco más limpio que los cristianos. Pero como sea, es decir, ahí dice así, hay como especie de 2 caños por lo cual Dios dio su influencia en todo el mundo. Un caño medio sucio, que es el caño del cristianismo, y un caño un poco más limpio, que es el caño del Islam. Los dos son porquerías. Pero si no estaban esos caños, es decir, no es que Dios lo programó, es por la degradación del pueblo de Israel que no pudo estar en la tierra de Israel y dar el nombre divino. Es eso que es como se dice en el Lajá, Lejatjila bediavad. Lo mejor sería que el pueblo de Israel influencie, pero como el pueblo de Israel no puede influenciar en Dios, Dios no va a esperar a que terminemos el asunto y empezar de cero. Anda a convencer a los esquimales, anda a convencer a los incas, anda a convencer a los chinos. No termina más. Entonces, ¿qué hacemos? Dios no es que mandó, no lo mandó. Nadie lo mandó a Jesús, nadie lo mandó a Muhammad, uno loco y otro más loco. ¿Ok? Pero mundialmente, Dios, como permitió y dijo, bueno, ¿sabes qué? Es preferible esto que nada. Y eso fomentó de que en todo el mundo se conoce el pueblo divino. Como dice Rambam, Irgilo et haolam leshem Hashem. Es decir, la gente habla de Dios. Antes no hablaba de Dios. ¿Qué hablaba? Del rey del lago, y el rey de la nube, y el rey del sol, y el rey del esto, el rey del otro. Es una idolatría muy baja. Entonces, por lo menos, bueno, ¿sabes qué? Un poco más sutil. ¿Entendido? Y regalan también el cuento del Mashiach. El asunto de que hay Mashiach, de que hay un adelanto. El mundo no va a seguir así, el mundo va a cambiar para bien. Y eso es una novedad. Sí. Ahora, ¿quién le contó el asunto del Mashiach? ¿Los de Chabad? No, los cristianos. El monje. ¿Y los musulmanes? Dice que hay un Mahdi, va a llegar un Mahdi, el noveno Mahdi, ¿cómo es el asunto? El 10º Mahdi, no sé. El Mahdi viene a ser el Mashiach. ¿Ok? Entonces, hay algo. Algo, no es que algo bueno. No se puede decir bueno, algo que es malo. Pero es peor de que no haya. ¿Entendido? Es peor, mucho peor que no haya. Entonces, por lo menos, algo salió. ¿Entendido? Algo bueno, no bueno, algo un poco peor de lo peor que podía llegar a ser. Salió. ¿Entendido? Entonces, más elevado que eso es el Islam, que el Islam no tiene ninguna idolatría. No hay idolatría en Islam. Nada. Es totalmente no idólatra. ¿Le rezan a nuestro Dios? Seguro. También los cristianos rezan a nuestro Dios. Lo que pasa es que como mandan vía el hijo, vía la madre, anda a saber si llega. Ellos le rezan al Dios de... Nos manda por un correo medio jodido, porque es una vuelta. La madre le da al hijo, el hijo da al padre, porque le parece que la madre no habla con el padre, es un problema. Está medio divorciado, no sé cómo viene el asunto ahí. Bueno, como no tiene relación, está prohibido que tenga relación. Bueno, como dice la Iglesia de la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Que se concepcionaron y no se mancharon. Que no, la concepción no fue manchada. Mácula es mancha. Con cualquier relación sexual es una especie de mancha. ¿Y cómo puede ser que Dios tuvo una inmaculada concepción? Cuando uno llega a un campo en Argentina, fin del mundo, ¿qué es lo que tiene que decir? De lejos, para que no le tiren un tiro. En esa hablando de hace 100 años. Dice primero lo que decían los romanos: Ave María.
Así decían los romanos. No por María, ¿eh? Entonces decir, Ave María Purísima. ¿Qué es lo que tiene que contestar el otro? Sin pecado concebida. Ojo, estaba embarazada, pero no había ningún pecado ahí, ¿eh? Todo puro. Fue in vitro, no sé cómo vino el asunto. Sin pecado. Problema. Si tiene sus errores, tiene sus aberraciones, pero es peor de lo que no había. Si no había cristianismo, es un desastre. En serio es un desastre. El mundo seguía como... ¿Cómo iba a seguir el mundo? Es totalmente terrible. Es peor todavía 1000 veces. ¿No? En serio es peor. Toda la parte de la población, las razas negras en África. Ni ellos saben que son cristianos. Yo me acuerdo cuando llegué una vez a Uganda. Vine con kippah. Me preguntaron, ok, ¿usted qué es? En el aeropuerto. Judío. Ok. Entonces me dice en inglés, ¿usted es un judío musulmán o un judío cristiano? Ese cómo viene el asunto. No tenía la más perrísima idea. ¿No? Pero por lo menos se entiende de que hay musulmanos y hay cristianos. Bueno, es un adelanto. Se imagino que llegaba hace 200 años, sin ningún cristiano, llegaba, no sé, nadando a Uganda, iba en contra de la corriente del Nilo, llegaba hasta el lago Victoria y desaparecía. Me llegaba un negro ahí con la lanza, tunga. ¿Cómo hablo? ¿Qué le digo? ¿Qué le contestó? Mashiach, Mahon Meir, ¿qué le digo? A ver, ¿cómo viene el asunto? ¿Qué le contestó? No sabe nada. ¿Pero usted qué le contestó? Que soy un judío, no musulmán, no cristiano. Ah, se quedó pensando ahí. Hasta el día de hoy está pensando. No captó. Está rascándose por ahí. Si usted ven a uno ahí rascándose en Uganda, es este. Quedó ahí. Entonces, ¿qué? Así es. Lamentablemente, así fue. Pero no hay otra opción. ¿Qué quiere que haga? Por la situación en la cual el pueblo de Israel se degradó, no hay otra opción. Estaba todo contaminado. Entonces tuvo que salir la influencia del pueblo de Israel a través de otras ramas. Que esas ramas son parte del programa divino. Es decir, Dios no programó que Jesús salga, ni programó que Muhammad salga. Pero si ya hay alguno que sale, Dios trata de usarlo para el bien. Que algo pueda salir, algo un poquito mejor. Ahora, en esta situación en que nosotros estamos, con eso terminamos, hay una discusión mundial. Una batalla totalmente mundial. ¿Cuál es el conflicto más importante del mundo en esta época? El conflicto entre el Occidente y el Islam. ¿Por qué? El Occidente viene a ser representado por todas las culturas occidentales, Europa, América, Norteamérica y demás. ¿Cristiano? ¿Están basados en qué? En la cultura griega. Si la cultura romana no existía, la cultura romana es una especie de cultura formalística. La cultura es cultura griega. En la cual la cultura griega, ¿quién está en el centro? ¿Dios o el hombre? El hombre está en el centro. ¿Y Dios dónde está? Periferialmente. Está en la periferia. El hombre es lo esencial. En la cultura islámica es justo al revés. Dios, Allah, está en el medio y el hombre es una especie de periferiamente. Jihad y todas estas cosas significa que el hombre no sirve para nada, Dios está en el medio. En esa situación que estamos, ¿ok? ¿Cuál es la posición del judío? Según el judaísmo, ¿quién está en el medio? ¿Dios o el hombre? Los dos junticos. Los dos junticos. Ninguno. Lo que está en el medio es la relación entre Dios y las criaturas. ¿Entiendes? Es decir, Dios hizo el mundo para que haya una relación entre Dios y las criaturas. ¿Quién es el medio del mundo? Esa relación. Es como dice que si un hombre y una mujer tuvieron la dignidad, la Shekhinah, la presencia divina, está entre ellos. Entonces, ¿quién es el importante? ¿El hombre? Y la mujer tiene que estar ahí, o la mujer tiene que tener los pantalones y el hombre tiene que estar sometido. Ninguno de los dos. El hombre, la mujer y la presencia de Dios está en el medio. O sea, así es la presencia divina. Así en el matrimonio y así en el mundo. Dios no creó el mundo para estar ahí en el medio.
Bueno, creía el mundo, ¿me entienden? Yo soy Dios, ustedes no mandan, yo, Dios necesita que tiene un complejo de inferioridad, que necesita crear un mundo, todas estas galaxias, para que le digan, muy bien, muy bien. ¿Que está complejado? No, yo no soy un psicólogo, no sé, dame una pastillita. No. Dios no necesitó al mundo para que le digan. Nosotros necesitamos a Él. ¿Pero qué necesitamos? La relación con Él. ¿Entendido? Sí. Lo que está en el medio no es ni como en el Islam, ni como en el occidental. Es la relación entre el hombre y las criaturas. Entre Dios y las criaturas. Eso es lo esencial. Y eso es lo que tiene que decir el pueblo de Israel, lo que tiene que demostrar el pueblo de Israel, y eso va a anular la guerra, que es totalmente una contradicción inminente. Que el Islam empezó a pelear contra el Occidente es algo totalmente inminente. Porque es totalmente distinto, son polos opuestos. ¿Entendido? Polos totalmente opuestos. Entonces, tiene que ser. Y el judío no puede decir el Occidente tiene razón o el Islam tiene razón. Los dos están equivocados. Ni el hombre está en el medio, ni Dios está en el medio. La relación entre Dios y las personas está en el medio. Seguro que Dios es el que manda. Pero Dios quiere esa relación. ¿O qué quiere que le hablamos? Quiere que estemos con Él. Eso es lo esencial. ¿Entendido? Todo. Semana que viene, clase especial sobre Tisha B'Av. Nos vemos. ¿Su aparato sirve para aprender el... Creo que sí. Por favor.